Prepárense para una inmersión en la escalofriante realidad de un país que el mundo conocía por sus playas paradisíacas y la amabilidad de su gente, pero que en un abrir y cerrar de ojos se ha transformado en un epicentro de terror y sangre. Imaginen una nación donde las rutas de la cocaína se cruzan con la línea ecuatorial, donde los puertos del Pacífico se han convertido en puertas de entrada para el polvo blanco con destino al norte y donde, en apenas 2 décadas, una república pacífica famosa por sus islas Galápagos y la exportación de plátanos se ha vuelto uno de los escenarios más sangrientos del narcotráfico en el continente. Olvídense de todo lo que han oído sobre los cárteles latinoamericanos, los capos de la cocaína colombianos y los imperios de violencia mexicanos. Lo que ha sucedido en Ecuador en el siglo XXI es una pesadilla de nuevo cuño. Un cóctel explosivo de fatalidad geográfica, corrupción rampante y una generación de sicarios para quienes la vida humana no valía más que un puñado de billetes de $1. Y en el epicentro mismo de este huracán de sangre y cocaína, un hombre cuyo nombre hacía temblar a todo el país: José Adolfo Macías Villamar, conocido como Fito. Esta no es una leyenda del siglo pasado ni un personaje de un thriller de Hollywood. Es el arquitecto de un imperio criminal, nacido en la miseria de una ciudad portuaria y transformado en el delincuente más buscado de Ecuador. Un hombre cuyas órdenes desde la celda de una prisión asesinaban a políticos, periodistas y a cientos de reclusos en todo el país. El 30 de septiembre de 1979, en la ciudad portuaria de Manta, provincia de Manabí, en la costa pacífica de Ecuador, nació un niño llamado José Adolfo, en el seno de una familia cuyo nombre nunca figuraría en los periódicos y cuya existencia era invisible para las estadísticas. Manta, en esos años, era un modesto centro pesquero con una población de aproximadamente 50.000 personas, donde la mayoría de los habitantes se ganaba la vida trabajando en los muelles, en las fábricas de conservas o dedicándose al pequeño comercio en los mercados. Macías creció en uno de esos barrios donde el asfalto en las calles era un lujo. El servicio de agua era intermitente y la electricidad se cortaba cada noche. Su familia pertenecía a ese estrato de la sociedad que los economistas denominan pobreza extrema. Su padre realizaba trabajos ocasionales en los muelles, su madre vendía en las calles, y los niños crecían en habitaciones abarrotadas donde 3 o 4 personas dormían en la misma cama. Pero Manta y la cercana ciudad de Chone, ubicada a unos 30 kilómetros tierra adentro en la provincia de Manabí, experimentaron en los años 80 una silenciosa transformación que una década después estallaría en una violencia sangrienta. Ecuador, encajado entre Colombia al norte y Perú al sur, dos de los mayores productores de cocaína del mundo, comenzó a convertirse en un corredor de tránsito de drogas. La geografía era despiadada: 1.000 kilómetros de costa pacífica, decenas de pequeños puertos y bahías, una frontera escasamente controlada con Colombia, a través de la cual los cárteles colombianos de Cali y Medellín trasladaban la pasta base de cocaína para su posterior envío a México y Estados Unidos. La costa de Manabí, con sus bahías aisladas donde no llegaban las patrullas de las fuerzas navales, se convirtió en el lugar ideal para la descarga de las Go Fast, embarcaciones rápidas que transportaban la carga desde Colombia. Hacia finales de los años 80, a través de Manta y los puertos cercanos, pasaba, según estimaciones de la DEA estadounidense, hasta un 30% de toda la cocaína dirigida desde Sudamérica hacia el norte. Esta nueva economía demandaba mano de obra, y la encontró. Los jóvenes de los barrios pobres de Manta, Chone, Portoviejo y Guayaquil, aquellos para quienes el ingreso mensual de un estibador de $40 o $50 era el tope de sus posibilidades, hallaron en el narcotráfico la oportunidad de ganar en una sola noche lo que sus padres no veían en un año. Las primeras bandas se formaron espontáneamente, grupos de adolescentes que por $300 o $500 vigilaban las descargas en la playa, transportaban fardos de cocaína en camionetas hacia el interior o simplemente actuaban como informantes, alertando sobre la llegada de la policía. A finales de los años 80 y principios de los 90, estos grupos aún no tenían nombres ni una estructura definida. Eran temporales, fluidos, y estaban dirigidos por autoridades locales cuyos nombres han caído en el olvido. Pero las semillas ya estaban sembradas. José Adolfo Macías Villamar creció precisamente en este ambiente. A sus 10 años, a finales de los años 80, ya veía cómo los muchachos del vecindario, que hasta ayer jugaban fútbol en un campo polvoriento, aparecían de repente con zapatillas nuevas, cadenas de oro y motocicletas.
A sus 12 años comprendía de dónde provenía ese dinero. La educación en su barrio era una farsa. Las escuelas funcionaban de manera intermitente, los maestros recibían salarios miserables y faltaban a clases durante semanas, y los edificios mismos se desmoronaban por el deterioro. La mayoría de los niños abandonaba los estudios después de la primaria para trabajar, algunos en la construcción, otros en el mercado o junto a los pescadores en el mar. Macías no fue una excepción. Según datos que surgieron posteriormente en expedientes judiciales, dejó la escuela a los 13 años, sin haber terminado siquiera el sexto grado. No había alternativa, o la miseria o la delincuencia, y la delincuencia pagaba mejor. Los años 90 se convirtieron en el periodo de formación definitiva de lo que 2 décadas después se transformaría en Los Choneros, la banda más poderosa y sangrienta en la historia de Ecuador. A mediados de los años 90, en Chone y Manta ya operaban grupos organizados que controlaban secciones específicas de la costa y mantenían contactos constantes con proveedores colombianos. Fue precisamente en estos años cuando entró en escena un hombre cuyo nombre se convertiría en leyenda para una generación de jóvenes delincuentes, Jorge Bismarck Vélez España, conocido como Teniente España o simplemente El Chonero. Vélez, originario de Chon, creó en los años 90 la primera banda verdaderamente estructurada en la costa de Manabí, que recibió el nombre de los Choneros, gente de Chone. Su organización no solo se dedicaba a la protección de cargamentos de cocaína, sino también a la extorsión, robos, secuestros y contrabando de armas. Hacia finales de los años 90, los choneros controlaban una parte significativa del narcotráfico a través de los puertos de Manabí y mantenían vínculos con los cárteles colombianos, que los consideraban socios confiables en el lado ecuatoriano. El adolescente Macías observó este ascenso desde la distancia, pero no por mucho tiempo. A finales de los años 90, con 17 o 18 años, ya frecuentaba los círculos criminales de Manta, realizando pequeños encargos para las autoridades locales. Las circunstancias exactas de su ingreso a los choneros son desconocidas. La banda no llevaba archivos y los testigos de esos años han muerto o guardan silencio. Pero en el año 2000, el nombre de José Adolfo Macías ya figuraba en los protocolos policiales. Su primer arresto ocurrió precisamente en el 2000, cuando el veinteañero Macías fue detenido por robo a mano armada en Manta. La sentencia fue leve, algunos meses con libertad condicional, lo cual era típico del sistema judicial ecuatoriano de aquel entonces, sobrecargado de casos y corrompido hasta los cimientos. Pero este arresto fue solo el principio. José Adolfo Macías Villamar, Fito, puso un pie en un camino sin retorno. Un camino que lo transformaría en el criminal más peligroso del país y en el arquitecto del terror que ha envuelto a Ecuador en los años 20 del nuevo siglo. El primer arresto no doblegó a Macías, sino que solo fortaleció su determinación. A principios de los años 2000, los choneros ya no eran un grupo desorganizado de pandilleros callejeros. Se estaban transformando en una organización con una jerarquía clara, control territorial y, lo más importante, con flujos constantes de cocaína que pasaban por las manos de sus combatientes. Al frente de esta transformación se encontraba un hombre cuya biografía aún está envuelta en leyendas y testimonios contradictorios. Jorge Bismarck Vélez España, más conocido con el apodo de Teniente España o simplemente El Chonero. Vélez nació en Chone a finales de los años 60 y en los 90 ya tenía la reputación de ser un hombre capaz de organizar cualquier cosa, desde el secuestro de un empresario adinerado hasta la descarga de un cargamento de 2 toneladas de pasta base de cocaína en una playa desierta a las 3 de la madrugada. Fue él quien le dio a la banda el nombre, la estructura y las ambiciones que trascendían las fronteras de Manabí. Para el año 2000, los choneros controlaban tramos estratégicamente importantes de la costa entre Manta y Esmeraldas, una franja de casi 300 kilómetros, salpicada de bahías aisladas y desembocaduras de ríos donde las gofás colombianas podían ingresar prácticamente sin riesgo de ser interceptadas. Vélez estableció contactos directos con los cárteles colombianos, principalmente con los remanentes del cártel de Cali y nuevos grupos surgidos después de la caída de Medellín y Cali en los años 90. Los ecuatorianos desempeñaban el papel de operadores logísticos. Recibían la carga en la costa, la transportaban hacia el interior a Guayaquil o Quito, donde la cocaína era almacenada en caletas o enviada de inmediato más al norte a Centroamérica y México. Por cada tonelada que pasaba por sus manos, los choneros recibían de $50,000 a $100,000,
sumas impensables para una provincia pobre donde el ingreso promedio anual de una familia apenas alcanzaba los $2,000. Pero la cocaína no era la única fuente de ingresos. Los choneros se dedicaban a la extorsión clásica, exigiendo dinero a propietarios de tiendas, restaurantes, compañías de transporte y cooperativas pesqueras en toda la costa de Manabí. Negarse a pagar significaba el incendio del negocio, una paliza o el asesinato. A mediados de los años 2000, la banda también controlaba los secuestros. Las víctimas eran terratenientes ricos, dueños de camaroneras y comerciantes. Los rescates variaban de $10,000 a $100,000, y en la mayoría de los casos las víctimas pagaban, sabiendo que la alternativa era un cuerpo desmembrado abandonado al costado de la carretera. Belis España dirigía todo esto desde Chone, donde vivía en una villa fortificada rodeada por una decena de guardias armados. La policía local no lo tocaba, en parte por miedo, en parte gracias a las generosas coimas mensuales que Belis distribuía entre los comandantes de las estaciones y los fiscales. Macías, en estos años, era uno de los muchos jóvenes ejecutores en la estructura de los choneros, pero ya se destacaba. Los testigos que luego declararon ante la policía lo describieron como un hombre de pocas palabras, calculador, capaz de ejecutar una orden sin preguntas superfluas ni emociones. Participaba en la vigilancia de cargamentos, en la extorsión, quizás en secuestros, aunque casi no existen pruebas directas de su participación en crímenes específicos de ese periodo. La policía ecuatoriana a principios de los años 2000 era tan débil y corrupta que las investigaciones se llevaban a cabo formalmente. Los casos se cerraban por sobornos y los testigos preferían callar, sabiendo que una denuncia podía costarles la vida. Pero la era del Teniente España no podía durar para siempre. A mediados de los años 2000, el narcotráfico a través de Ecuador creció hasta tal punto que atrajo la atención no solo de las bandas locales, sino también de actores más grandes. Aparecieron competidores, principalmente la banda conocida como Los Queseros, con base en la provincia del Guayas y que reclamaba el control del puerto de Guayaquil, el más grande del país. Entre los choneros y los queseros estalló un conflicto por las rutas y los territorios. No fue una guerra en el sentido clásico, con tiroteos masivos y cientos de víctimas, sino una serie de asesinatos selectivos, secuestros e intimidaciones que se prolongó durante algunos años. Cada parte perdía combatientes, cada parte se vengaba. Y en este sangriento molino, Jorge Belis España, a pesar de toda su prudencia y su escolta, cometió un error. El año 2007 se convirtió en un punto de inflexión. La fecha exacta de la muerte del Teniente España varía en diferentes fuentes, pero la mayoría concuerda en que ocurrió a finales de año, presuntamente en noviembre o diciembre. Belis España fue asesinado en una emboscada, según una versión, en su automóvil en la carretera entre Chon y Portoviejo. Según otra, justo en la entrada de su casa. Los sicarios le dispararon más de 10 balas de armas automáticas sin dejarle posibilidad de sobrevivir. Se consideró que los autores intelectuales eran los queseros, aunque no había pruebas directas. La muerte del fundador y líder podría haber significado el fin de los choneros. Muchas bandas se desintegraban después de la muerte de un jefe carismático. Pero esto no sucedió. Al contrario, el asesinato del teniente solo endureció a los combatientes restantes y los impulsó hacia una organización aún mayor. El lugar de Belis fue ocupado por otro hombre, cuyo nombre pronto se convertiría en sinónimo de terror en Ecuador: Jorge Luis Zambrano González, conocido como Rasquiña. Y junto a él, en las sombras, ganando fuerza e influencia, ascendía el joven, ambicioso y absolutamente despiadado José Adolfo Macías Villamar, quien tenía solo 28 años, pero ya había tenido tiempo de conocer el sabor de la sangre, el dinero y el poder. Jorge Luis Zambrano González, a quien en el mundo criminal de Ecuador conocían con el apodo de Rasquiña o simplemente JLR, no era un sucesor casual del asesinado Teniente España. Zambrano, nacido presuntamente a mediados de los años 70 en la misma provincia de Manabí, recorrió todos los peldaños de la jerarquía criminal, desde asaltante callejero hasta comandante de confianza de Belis, responsable de la logística del narcotráfico y la coordinación con los proveedores colombianos. Cuando a finales de 2007 el fundador de los choneros murió en una emboscada, fue Zambrano quien poseía suficiente autoridad, contactos y, lo que era críticamente importante, conexiones con socios externos para evitar la desintegración de la banda y liderarla hacia adelante. Su ascenso no fue incruento.
Según algunos datos, varios pretendientes al liderazgo dentro de los choneros fueron eliminados en los primeros meses después de la muerte de Belis. Sus cuerpos eran encontrados en zanjas a lo largo de la carretera con signos característicos de tortura. Pero a principios del año 2008, la cuestión del poder se resolvió definitivamente. Rasquiña se convirtió en el nuevo capo, y bajo su liderazgo, los choneros comenzaron la expansión que los transformaría de una banda regional en una red criminal de alcance nacional. Lo primero que hizo Zambrano fue expandir la geografía de las operaciones. Si con Belis los choneros controlaban predominantemente la costa de Manabí, Rasquiña se movió hacia el interior, estableciendo control sobre nudos de transporte clave y ciudades. Para el año 2009, la banda tenía una presencia estable en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Cháchilas e incluso en la provincia capital de Pichincha, donde se encuentra Quito. Guayaquil, la ciudad y puerto más grande de Ecuador con una población de más de 2,5 millones de personas, se convirtió en el principal botín. Precisamente a través de Guayaquil pasaba hasta el 70% de todas las exportaciones ecuatorianas, incluidas las mercancías legales como plátanos, camarones, cacao, y su terminal de contenedores era el lugar ideal para el envío de toneladas de cocaína escondidas entre cargas legales. Los choneros comenzaron a infiltrarse en los sindicatos portuarios, a sobornar a los aduaneros y a reclutar guardias de almacenes. Para el año 2010, según estimaciones de los servicios de inteligencia ecuatorianos, la banda controlaba no menos del 30% de todos los envíos ilegales a través del puerto de Guayaquil. Paralelamente, Rasquiña construía alianzas estratégicas fuera de Ecuador. Un socio clave fue el cártel mexicano de Sinaloa, en aquellos años en la cima de su poder bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Los mexicanos necesitaban operadores logísticos confiables en la costa sudamericana, capaces de recibir cocaína de los colombianos y redirigirla hacia el norte. Los choneros eran perfectos para este papel. La alianza era mutuamente beneficiosa. Los ecuatorianos obtenían acceso a enormes volúmenes de mercancía y a las tecnologías de Sinaloa, coordinación a través de canales de comunicación protegidos, uso de semisumergibles y esquemas de corrupción probados por los mexicanos durante décadas. A cambio, los choneros garantizaban el tránsito y proporcionaban su infraestructura. Hacia finales de los años 10, a través de las manos de Rasquiña, pasaban, según datos de la DEA estadounidense, de 50 a 80 toneladas de cocaína cada año, lo que a un precio mayorista de aproximadamente $10,000 por kilogramo en Ecuador significaba una facturación de 500 millones a 800 millones de dólares al año. Pero el narcotráfico era solo una cara de la moneda. Los choneros diversificaron sus ingresos, transformándose en una corporación criminal multifacética. La extorsión se volvió sistemática. Cada negocio en las zonas bajo control de la banda pagaba el impuesto de 200 a 2,000 dólares mensuales, según el tamaño de la empresa. La negativa era castigada con el incendio del negocio, la paliza al propietario o el asesinato. Los secuestros se transformaron en una línea de montaje. Las víctimas no eran solo los ricos, sino también representantes de la clase media, médicos, abogados, pequeños comerciantes. Los rescates eran relativamente modestos, de 5,000 a 20,000 dólares, pero la cantidad compensaba. Según datos de la policía ecuatoriana, en el periodo de 2008 a 2011, en las provincias controladas por los choneros se registraron más de 200 secuestros, aunque la cifra real, considerando los casos no registrados, probablemente superaba los 500. En este creciente imperio, José Adolfo Macías Villamar ascendía cada vez más alto. Hacia finales de los años 2000 ya no era un simple ejecutor, sino uno de los comandantes de nivel medio, responsable de las operaciones en Manta y sus alrededores. Los testigos lo describieron como un hombre que participaba personalmente en las ejecuciones de deudores, competidores y traidores. Aunque los asesinatos específicos de ese periodo cometidos por Macías no están documentados debido a la debilidad del sistema de investigación ecuatoriano, su nombre surgía en los testimonios de miembros de la banda arrestados como el hombre que resolvía los problemas. Era un eufemismo que significaba una cosa: Macías era un sicario capaz de matar con sangre fría y eficiencia. Para el año 2010, controlaba un grupo de 20 o 30 combatientes, tenía sus propias fuentes de ingresos y gozaba de la confianza personal de Rasquiña.
pero el ascenso se detuvo en el año 2011. Macías fue arrestado por la policía ecuatoriana bajo cargos de tráfico de drogas, crimen organizado y participación en asesinatos. La fecha exacta del arresto y las circunstancias varían en las fuentes, pero el resultado fue inequívoco. El tribunal lo condenó a 34 años de privación de libertad, una de las condenas más severas en la práctica ecuatoriana de aquel tiempo. Macías fue recluido en la cárcel de La Roca, un instituto de máxima seguridad construido en una isla en el Golfo de Guayaquil. Para la mayoría de los criminales, esto habría significado el fin de su carrera. Pero para José Adolfo Macías Villamar, este fue solo el paso a un nuevo escalón, aquel desde el cual finalmente transformaría a los choneros de una banda callejera en un imperio carcelario del terror, administrado desde detrás de las rejas. La cárcel de La Roca, situada en una isla rocosa en el Golfo de Guayaquil, a unos 12 kilómetros de la costa continental, era considerada el establecimiento penitenciario más seguro de Ecuador. Construida a principios de los años 2000 específicamente para la detención de los criminales más peligrosos, estaba rodeada de agua, alambre de púas y muros de concreto de 6 metros de altura, equipados con torres de vigilancia con guardias armados. Según la idea de las autoridades, este debía convertirse en el Alcatraz ecuatoriano, un lugar del que era imposible escapar. Pero los creadores de este sistema subestimaron dos cosas. En primer lugar, la profundidad de la corrupción que carcomía el servicio penitenciario ecuatoriano hasta los cimientos. Y en segundo lugar, la determinación de personas como José Adolfo Macías y Jorge Luis Zambrano, para quienes los muros de la prisión no eran el fin de su carrera, sino solo un obstáculo temporal. Macías terminó en La Roca en el 2011 después de dictarse su sentencia y casi de inmediato descubrió que estaba en buena compañía. Aquí también estaba detenido Rasquiña Zambrano, arrestado aproximadamente en el mismo periodo bajo cargos similares: narcotráfico, crimen organizado, asesinatos por encargo. Juntos constituían el núcleo de la dirección de los choneros y su detención simultánea podría haber paralizado a la banda. Pero eso no sucedió. Al contrario, la cárcel se convirtió para ellos en un centro de mando desde donde, a través de una red de abogados, familiares y guardias corruptos, continuaban gestionando las operaciones en libertad. Las órdenes se transmitían a través de teléfonos celulares que se introducían en las celdas sin dificultad a cambio de sobornos de $300 a $500 al guardia. El dinero llegaba regularmente, el narcotráfico continuaba, la extorsión funcionaba. Los choneros no solo sobrevivieron sin la presencia física de sus líderes, sino que se fortalecieron, comprendiendo que ni siquiera el arresto podía detenerlos. Pero Macías y Zambrano no tenían la intención de permanecer tras las rejas 34 años. Hacia finales de 2012, dentro de La Roca maduró un plan de fuga en el que participaron al menos 18 detenidos y, lo que era críticamente importante, varios empleados de la prisión. La preparación se extendió por meses. Se recolectaban herramientas, se estudiaban los turnos de la guardia, se coordinaba con los barqueros en tierra firme, se preparaban los refugios. El dinero, como siempre, lo decidía todo. Según datos que surgieron más tarde durante la investigación, para la organización de la fuga se gastaron no menos de $100,000, una suma que demuestra que no fue una acción espontánea de desesperación, sino una operación cuidadosamente planificada. El 11 de febrero del año 2013, a primera hora de la mañana, 18 detenidos, incluidos Macías y Zambrano, lograron salir de sus celdas. La versión oficial decía que tomaron como rehenes a 14 guardias, desarmando a algunos y utilizando amenazas de violencia para obligar a los demás a abrir las puertas y desactivar la alarma. Pero testigos entre los reclusos contaron más tarde otra historia. Los guardias actuaron en connivencia, abrieron ellos mismos las celdas y acompañaron a los fugitivos a la salida, recibiendo por ello de $10,000 a $20,000 cada uno. Fuera como fuese, el grupo llegó a la zona costera de la isla donde les esperaban lanchas a motor. La fuga se realizó a través del río Daule, que desemboca en el golfo cercano. Los detenidos cruzaron el obstáculo de agua y se escondieron en los manglares del lado continental. Para cuando la administración penitenciaria comprendió lo sucedido y dio la alarma, los fugitivos ya se encontraban a varios kilómetros de la isla, disueltos en los barrios densamente poblados de Guayaquil. La reacción de las autoridades fue predeciblemente histérica. El ministro del Interior de Ecuador anunció una operación nacional para la captura de los 18 fugitivos, prometiendo recompensas de $5,000 a $15,000 por información sobre cada uno.
La policía llevó a cabo cientos de redadas en Guayaquil, Manta, Chone y otras ciudades donde, se suponía, Macías y Zambrano podrían esconderse. Pero las semanas pasaban y no había resultados. Los choneros poseían una ramificada red de escondites y el apoyo de la población local, que o temía a la banda o había sido comprada por ella. Macías y sus compañeros se movían entre casas seguras, usando documentos falsos y transporte provisto por la banda. La libertad duró poco más de 3 meses. En mayo de 2013, la policía, actuando sobre la base de una información de un informante, llevó a cabo una serie de redadas simultáneas en varias ciudades. José Adolfo Macías fue capturado en una de las casas en Manta, donde se escondía bajo un nombre falso. Jorge Luis Zambrano fue arrestado en otro lugar prácticamente al mismo tiempo. De los 18 fugitivos, la mayoría fue capturada en las semanas siguientes. Fueron devueltos a prisión, añadiendo a sus penas iniciales años adicionales por la fuga y la violencia contra los guardias. Pero el efecto de este audaz episodio resultó ser cualquier cosa menos nulo. Dentro de los choneros, el estatus de Macías y Zambrano se disparó. Habían demostrado que eran capaces de lo imposible, que las rejas no los detendrían, que el sistema estaba podrido hasta la médula y era manipulable. Para los jóvenes combatientes de la banda, estos dos se convirtieron en leyendas vivientes, hombres que habían desafiado al Estado y casi habían ganado. Y cuando los encerraron de nuevo en las celdas, nadie dudaba ya, la prisión no debilitaría a los choneros, sino que solo los transformaría en lo que se convertirían a principios de los años 20, un imperio carcelario que gobernaría con miedo y sangre desde detrás de muros de concreto. El regreso a prisión tras la fuga fallida podría haber quebrado a cualquiera, pero no a José Adolfo Macías ni a Jorge Luis Zambrano. Hacia mediados de los años 2010, el sistema penitenciario ecuatoriano se transformó en un estado paralelo donde el verdadero poder no pertenecía a los guardias y directores, sino a los reclusos, más precisamente a los líderes de los grupos criminales que controlaban bloques enteros y prisiones completas desde el interior. Los choneros eran una de estas fuerzas, y después del regreso de Macías y Zambrano tras las rejas en 2013, comenzaron una expansión sistemática dentro del sistema carcelario. La cárcel Litoral en Guayaquil, el centro de detención más grande del país con una población de más de 9.000 reclusos, se convirtió en su principal base de operaciones. Allí, los choneros controlaban pabellones enteros donde establecían sus propias reglas. Los recién llegados pagaban una cuota de entrada de $50 a $200 por el derecho a un lugar seguro en la celda. El tráfico de drogas dentro de la prisión generaba miles de dólares semanalmente, y los guardias recibían sobornos regulares por no intervenir en los asuntos de los presos. Pero la cárcel era solo el cuartel general, y el verdadero negocio continuaba afuera. A través de una red de familiares, abogados y funcionarios corruptos, Macías y Zambrano gestionaban las operaciones de los choneros en todo el territorio de Ecuador. Teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas circulaban libremente en sus celdas. Por $500, cualquier guardia estaba dispuesto a introducir cualquier cosa. Las órdenes se transmitían en mensajes cifrados a través de WhatsApp y otros mensajeros. Se coordinaban los suministros de cocaína, se planificaban los asesinatos de los competidores, se distribuían los territorios para la extorsión. Para el año 2015, los choneros actuaban como una verdadera corporación con una jerarquía clara. En la cima se encontraban Zambrano y Macías. Debajo de ellos, los comandantes de nivel medio responsables de regiones específicas y más abajo los ejecutores en las calles que se encargaban de la extorsión, el narcotráfico, los secuestros y los asesinatos. Una decisión estratégica clave fue la profundización de la alianza con el cártel mexicano de Sinaloa, que hacia mediados de los años 2010 dominaba el mercado de la cocaína en Estados Unidos y necesitaba socios sudamericanos confiables. Los choneros proporcionaron lo que los mexicanos necesitaban críticamente: el control sobre los puertos de Ecuador, principalmente Guayaquil, por donde cada año pasaban millones de contenedores con mercancías legales. Entre las cajas de plátanos, camarones y cacao, se escondían toneladas de cocaína empaquetadas en paquetes herméticos y camufladas de tal manera que los escáneres de rayos X no detectaban el contenido. El esquema funcionaba de manera impecable. Los productores colombianos entregaban la cocaína en la frontera ecuatoriana. Los choneros recibían el cargamento y lo transportaban a Guayaquil,
donde con la ayuda de trabajadores portuarios y aduaneros lo cargaban en contenedores con destino a México, Estados Unidos o Europa. Por cada tonelada que pasaba por sus manos, los ecuatorianos recibían de Sinaloa un mínimo de $100,000, y los volúmenes se calculaban en decenas de toneladas cada año. Paralelamente, el carácter de la violencia aplicada por los choneros cambiaba. Si en los años 90 y a principios de los 2000 eran asesinatos relativamente tradicionales, disparos en la cabeza, heridas de cuchillo, estrangulamiento, hacia mediados de los años 10 la banda comenzó a adoptar los métodos de los cárteles mexicanos, famosos por su crueldad demostrativa: decapitaciones, desmembramientos de cuerpos, quemas vivas, ejecuciones masivas con exhibición pública. Todo esto se convirtió en parte del arsenal de los choneros. El objetivo era simple: intimidar a los competidores, mostrar a la población y a las autoridades que la resistencia era inútil y consolidar la reputación de la banda como la fuerza más peligrosa del país. Dentro de las cárceles comenzaron los primeros grandes enfrentamientos entre grupos. Los choneros luchaban por el control de los pabellones con otras bandas, y estas escaramuzas desembocaban en peleas masivas con el uso de armas blancas artesanales, a consecuencia de las cuales morían decenas de reclusos. Hacia finales de los años 2010, los choneros alcanzaron la cúspide de su poder. Controlaban una parte significativa del narcotráfico a través de Ecuador. Su red de extorsión cubría miles de empresas en todo el país, y su influencia había penetrado en la policía, la fiscalía e incluso en los círculos políticos. José Adolfo Macías, aún tras las rejas, se transformó de comandante ordinario en uno de los líderes clave de la organización, cuya autoridad entre los jóvenes combatientes era indiscutible. Pero esta era de relativa estabilidad estaba llegando a su fin. En el horizonte se perfilaba un evento que lo cambiaría todo: el asesinato de Rasquiña Zambrano en el año 2020, que abriría el camino a Macías hacia el poder absoluto y sumiría a Ecuador en una ola de violencia sin precedentes. En el verano del año 2020 ocurrió un evento que, a primera vista, debería haber fortalecido a los choneros, pero que en cambio desencadenó una reacción en cadena de guerra interna que transformó a Ecuador en uno de los países más sangrientos de América Latina. Jorge Luis Zambrano González, Rasquiña, quien había cumplido casi 9 años tras las rejas, fue inesperadamente liberado de prisión por motivos técnicos. El sistema judicial de Ecuador, conocido por su corrupción y fallas burocráticas, cometió errores procesales en su caso, lo que permitió a sus abogados obtener la revisión de la sentencia y la salida anticipada. La liberación del jefe de los choneros debía ser un triunfo, el regreso de la leyenda a la libertad, donde podría volver a dirigir personalmente la organización sin depender de teléfonos celulares y guardias corruptos. Zambrano regresó a Manta, su ciudad natal, donde fue recibido como un héroe. Decenas de automóviles, escolta armada, eventos festivos en honor al regreso del rey. Pero en los años que Zambrano pasó en prisión, dentro de los choneros habían ocurrido cambios tectónicos que él no notó o subestimó. José Adolfo Macías Villamar, quien aún se encontraba tras las rejas de la cárcel Litoral, había fortalecido en esos años su poder entre la joven generación de combatientes de la banda. Si Rasquiña era un líder de la vieja guardia, un hombre de los años 90 y 2000, Fito encarnaba la nueva era, más cruel, más tecnológica, más ambiciosa. Los jóvenes comandantes de los choneros, muchos de los cuales ya habían crecido en la época del control carcelario y los métodos de violencia mexicanos, veían en Macías a su verdadero líder, aquel que comprendía las realidades de los años 20. La liberación de Zambrano creó una peligrosa situación de doble poder. Formalmente él seguía siendo el jefe, pero de hecho una parte significativa de la estructura ya obedecía a Macías desde la prisión. La tensión creció durante meses. Según algunos datos, entre Zambrano y Macías surgieron desacuerdos sobre decisiones estratégicas, distribución de los ingresos del narcotráfico, alianzas con los cárteles mexicanos y métodos para librar la guerra con las bandas rivales. Rasquiña, de vuelta en libertad, intentó restablecer el control directo sobre las operaciones, pero se topó con la resistencia de aquellos que, durante los años de su ausencia, se habían acostumbrado a recibir órdenes de Fito. El conflicto alcanzó su punto crítico hacia finales de año. Y el 28 de diciembre del año 2020, solo unos meses después de su liberación,
La historia de Rasquiña Zambrano terminó en un charco de sangre en el suelo de una cafetería de un centro comercial en Manta. Los detalles del asesinato, recopilados por la policía y los testigos, dibujan el cuadro de un asesinato por encargo profesional. Zambrano se encontraba en la cafetería junto a varios guardaespaldas, discutiendo negocios en una mesa en una esquina del local. Cerca del mediodía, dos hombres con gorras de béisbol y mascarillas médicas, un elemento que se había vuelto común en la época de la pandemia de COVID-19 y una forma ideal de ocultar el rostro, entraron al lugar. Uno de ellos se acercó a la mesa de Zambrano con una pistola de 9 milímetros. El segundo se quedó en la salida bloqueando el paso. La escolta no tuvo tiempo de reaccionar. El sicario disparó a Rasquiña en la cabeza desde una distancia de menos de 2 metros, luego lo remató con otros 2 disparos en el pecho. Toda la operación duró menos de 30 segundos. Los asesinos abandonaron el centro comercial, subieron a una motocicleta que los esperaba y desaparecieron en el laberinto de las calles de Manta, disolviéndose en el denso tráfico diurno. La policía llegó 15 minutos después, cuando el cuerpo de Zambrano ya se enfriaba en el suelo de baldosas. Los testigos, como de costumbre, no habían visto nada. La ley del silencio en el mundo de los choneros era absoluta. La investigación oficial llegó a un punto muerto, pero en los círculos criminales de Ecuador no había duda sobre quién estaba detrás del asesinato. Todas las pruebas apuntaban a José Adolfo Macías Villamar, quien desde su celda en la cárcel Litoral había ordenado la eliminación de Rasquiña para convertirse en el líder único de los choneros. El motivo era evidente, la eliminación del competidor en la cima de la pirámide de poder. Pero el asesinato del fundador de la banda tuvo consecuencias catastróficas para la unidad de la organización. No todos en los choneros aceptaron reconocer a Fito como legítimo sucesor. Parte de los comandantes, fieles a la memoria de Rasquiña y que consideraban que Macías había traicionado a su compañero, se separaron y formaron nuevos grupos. El más significativo de ellos fue la banda Los Chown Killers, llamada así en honor a la ciudad natal del fundador y que se oponía a los traidores bajo el liderazgo de Fito. Simultáneamente, otras estructuras criminales también se activaron. Los Lobos, los Tiguerones, los Pipos, que vieron en la escisión de los choneros la oportunidad de apoderarse de parte de sus territorios y mercados. El resultado fue una ola de violencia sin precedentes, incluso para los estándares de la criminalidad ecuatoriana. El 23 de febrero del año 2021, apenas 2 meses después del asesinato de Zambrano, estallaron simultáneamente disturbios masivos y masacres en 4 prisiones del país. En la cárcel Litoral de Guayaquil, en las cárceles de Cuenca, La Tacunga y Cotopaxi, grupos de pandilleros armados con cuchillos artesanales, machetes e incluso armas de fuego, se atacaron mutuamente en un intento de establecer el control sobre los pabellones. La masacre duró más de 12 horas antes de que las unidades militares pudieran controlar la situación. Hacia la noche se anunció el balance oficial. 79 reclusos muertos, más de 100 heridos, muchos de ellos decapitados o desmembrados. Las fotografías de los lugares de los hechos, filtradas a los medios, mostraban pasillos inundados de sangre, miembros amputados, cuerpos quemados vivos. Ecuador nunca había visto nada parecido. Pero esto fue solo el comienzo. El 21 de julio del mismo año, la historia se repitió. Esta vez, 27 asesinados en la cárcel de La Tacunga. Y en noviembre tuvo lugar la masacre más sangrienta. En la cárcel Litoral de Guayaquil, 65 reclusos fueron asesinados en el transcurso de una noche a raíz de enfrentamientos entre los choneros y los lobos. El sistema carcelario ecuatoriano se transformó definitivamente en un campo de batalla donde las bandas luchaban por el poder, los territorios y el control del narcotráfico. Y en el centro de este infierno, en su celda en la cárcel Litoral, estaba sentado José Adolfo Macías Villamar, ahora el líder indiscutible de los choneros, arquitecto del terror cuyas órdenes mataban a cientos de personas y cuyo poder crecía con cada nueva víctima. Las masacres carcelarias del año 2021 no fueron estallidos espontáneos de violencia, fueron operaciones planificadas, coordinadas desde celdas específicas por personas concretas, y el principal entre ellas era José Adolfo Macías Villamar. A principios del año 2022, Fito consolidó definitivamente el poder dentro de los choneros, eliminando a todos los posibles competidores y transformando la cárcel Litoral de Guayaquil en su fortaleza personal. Oficialmente seguía siendo un recluso que cumplía una pena de 34 años por tráfico de drogas y crimen organizado.
Sin embargo, de hecho, Macías vivía en condiciones que difícilmente pueden llamarse detención carcelaria en el sentido común. En la cárcel Litoral, Fito controlaba un pabellón entero donde se habían instalado sus colaboradores más cercanos y guardaespaldas. Un mínimo de 30 o 40 personas dispuestas a morir por su líder. Su celda, según testimonios de exreclusos y guardias, estaba amueblada como un apartamento de clase media, cama matrimonial, televisor de pantalla plana, aire acondicionado, refrigerador, minibar. Macías tenía acceso ilimitado a teléfonos celulares, tabletas y computadoras portátiles, a través de los cuales coordinaba las operaciones de los choneros en todo el país. Los guardias le llevaban comida de restaurantes, alcohol, drogas, todo lo que solicitara. Por estos servicios recibían de 500 a $2,000 mensuales, lo que superaba de 5 a 10 veces su salario oficial. Los directores de las cárceles cambiaban, el gobierno anunciaba reformas, pero nada podía socavar el poder de Macías dentro de los muros. No era un recluso, era el soberano de su propio reino de algunas miles de metros cuadrados. Bajo el mando directo de Fito, actuaban células de combate tanto dentro de la cárcel como en libertad. Uno de los grupos más tristemente célebres fue Los Fatales, una unidad de jóvenes sicarios especializados en asesinatos por encargo que aterrorizaban Guayaquil y sus alrededores. Estos combatientes recibían órdenes directamente de Macías a través de mensajes cifrados. ¿A quién matar? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Las listas de víctimas incluían narcotraficantes rivales, miembros de los Lobos y los Chown Killers, testigos en procesos penales, policías que se negaban a aceptar sobornos y periodistas que escribían sobre las actividades de la banda. Los asesinatos se cometían con una crueldad demostrativa, decapitación, desmembramiento, quema de cuerpos, para enviar un mensaje a todos los enemigos potenciales. La resistencia a los choneros se castiga con la muerte más dolorosa. La guerra con los Lobos, iniciada tras la escisión del año 2021, se transformó en un conflicto prolongado que asoló las cárceles y las calles de Ecuador durante todo el 2022 y principios del 2023. Los Lobos, que surgieron inicialmente como una pequeña banda en Guayaquil, tras la división de los choneros, ganaron fuerza rápidamente, atrayendo a comandantes descontentos y jóvenes combatientes que no reconocían el poder de Fito. Críticamente importante para su crecimiento fue la alianza con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, CJNG, principal competidor de Sinaloa en el mercado norteamericano. Si los choneros trabajaban con Sinaloa, los Lobos se convirtieron en los socios locales del CJNG, recibiendo de ellos financiamiento, armas y apoyo táctico. Ecuador se transformó en un campo de batalla de dos gigantes mexicanos que luchaban por poderes, utilizando a las bandas locales como infantería en la pugna por el control de las rutas de la cocaína. La magnitud de la violencia crecía cada mes. En el año 2022, en las cárceles ecuatorianas murieron más de 300 reclusos a consecuencia de enfrentamientos masivos entre bandas. Cada pocas semanas, desde la cárcel Litoral, desde los centros de Cuenca, La Tacunga, Cotopaxi llegaban noticias de nuevas masacres. 10 asesinados aquí, 20 allí, 15 en otro lugar. El gobierno del presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción en el sistema penitenciario. Introdujo tropas en las cárceles. Prometió erradicar las bandas. Pero todo fue en vano. La corrupción impregnaba el sistema de arriba abajo. Militares y policías aceptaban ellos mismos sobornos de los delincuentes y los intentos de trasladar a los líderes a celdas de aislamiento fracasaban porque estos, a través de abogados y funcionarios corruptos, regresaban inmediatamente a las celdas comunes. Paralelamente, los choneros seguían ganando millones con el narcotráfico. Según estimaciones de la DEA y los servicios de inteligencia ecuatorianos, en el año 2022, a través de los puertos del país controlados por las bandas, pasaban anualmente de 200 a 300 toneladas de cocaína. Las rutas estaban probadas hasta el último detalle. Los productores colombianos entregaban la pasta base en las zonas fronterizas de Esmeraldas y Sucumbíos, desde donde los choneros la transportaban a los laboratorios para el procesamiento final. Luego, la cocaína pura era empaquetada y en menos de 12 horas llegaba a los puertos de Guayaquil, Manta o Esmeraldas. Desde allí, en contenedores, escondida entre cargas legales, partía hacia México, Estados Unidos y Europa. Cada tonelada reportaba a los choneros un mínimo de $100,000 o $150,000 de beneficio neto,
lo que significaba un ingreso anual de 20 a 45 millones de dólares solo por el tránsito, sin contar el comercio interno, la extorsión, los secuestros y otras fuentes. José Adolfo Macías, sentado en una celda de prisión, gestionaba un imperio cuyo presupuesto superaba los presupuestos de algunas provincias ecuatorianas, y este imperio seguía creciendo, alimentándose de sangre, miedo y cocaína, hasta que en el horizonte se perfiló el evento que llevaría el nombre de Fito a las portadas de los periódicos mundiales, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El 9 de agosto del año 2023, cerca de las 7 de la noche, en la zona norte de Quito, ocurrió un evento que sacudió no solo a Ecuador, sino a toda la región latinoamericana: el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. No fue simplemente un homicidio político, fue un acto de terror, una demostración de hasta qué punto los grupos criminales habían penetrado en la vida política del país y cuánto estaban dispuestos a llegar para proteger sus intereses. Y todas las pistas apuntaban a un hombre sentado en la celda de la cárcel litoral de Guayaquil, a José Adolfo Macías Villamar, Fito. Para comprender la magnitud de este asesinato, es necesario retroceder algunos meses, al inicio de la campaña electoral del año 2023. Ecuador estaba atravesando una crisis política y económica. La tasa de homicidios había pasado de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 a casi 30 en 2023, transformando al país de uno de los más seguros de la región a uno de los más peligrosos. Extorsión, secuestros, violencia callejera se habían convertido en el día a día. Los ciudadanos exigían a los políticos acciones decididas, y uno de los candidatos que había construido su campaña en la lucha contra el crimen organizado era Fernando Villavicencio, un periodista de investigación de 59 años y diputado de la Asamblea Nacional. Villavicencio no era un político típico. Había pasado años investigando la corrupción, los vínculos de funcionarios gubernamentales con los cárteles de la droga y el lavado de dinero a través de contratos estatales. Sus publicaciones desenmascaraban a personas concretas, daban nombres, publicaban documentos. Por ello recibía amenazas. Se vio obligado durante un tiempo a esconderse en Perú, pero continuó con su trabajo. Durante la campaña electoral del año 2023, Villavicencio convirtió la lucha contra las bandas en su tema principal y en particular mencionó repetidamente a los choneros y personalmente a Fito como símbolos de lo que estaba sucediendo en Ecuador. En uno de los mítines en julio, declaró haber recibido amenazas concretas de Fito y que, si le sucedía algo, todos sabrían quién estaba detrás. Las palabras resultaron proféticas. El 9 de agosto, Villavicencio celebraba un mitin electoral en el norte de Quito, en un barrio habitado predominantemente por la clase media. El encuentro transcurrió sin incidentes. El candidato habló ante algunas centenas de partidarios, prometió limpiar el país de delincuentes y se dirigió a la camioneta blanca estacionada donde le esperaban sus guardias. En el momento en que Villavicencio abrió la puerta del automóvil y se agachó para sentarse, desde la multitud que estaba a pocos metros resonaron disparos. La primera bala lo alcanzó en la cabeza, las siguientes en la espalda y el pecho. El candidato se desplomó en el asiento. Su escolta intentó reaccionar, pero ya era tarde. Los sicarios, al menos 3, dispararon en total unos 20 tiros con pistolas, hiriendo a otras 9 personas entre la multitud, incluidos policías y transeúntes casuales. Luego, uno de los atacantes intentó lanzar una granada de mano hacia el automóvil, pero esta no explotó, ya sea por una falla técnica o porque el atacante no tuvo tiempo de quitar el seguro. La escolta de Villavicencio y los policías que llegaron al lugar abrieron fuego en respuesta. Uno de los sicarios fue abatido en el acto. Los demás intentaron esconderse en las calles cercanas, pero fueron detenidos en las horas siguientes. Fernando Villavicencio fue trasladado al hospital más cercano, pero los médicos constataron su muerte. El disparo en la cabeza no le dejó posibilidad de supervivencia. Ecuador se sumió en el shock. Por primera vez en toda la historia moderna del país, un candidato a la presidencia había sido asesinado en plena campaña electoral. La investigación comenzó de inmediato, y ya en el primer día quedó claro. Había sido una operación cuidadosamente planificada con la participación de sicarios profesionales. Los atacantes detenidos resultaron ser ciudadanos de Colombia, lo que indicaba el carácter internacional del encargo. Según los datos de la investigación, habían sido contratados por una banda ecuatoriana para la ejecución de un asesinato específico por una gran suma de dinero, presuntamente de $50,000 a $100,000.
Los interrogatorios a los detenidos y el análisis de sus conversaciones telefónicas llevaron a los investigadores a la conclusión de que como autores intelectuales actuaban los lobos, el grupo rival de los choneros. Sin embargo, investigaciones posteriores de los servicios de inteligencia estadounidenses y ecuatorianos revelaron un panorama más complejo. Los lobos pudieron haber actuado como ejecutores, pero el verdadero organizador, según la opinión de los investigadores, era José Adolfo Macías Villamar, quien usó a sus competidores como sicarios externos para cubrir sus huellas. La lógica era simple. Villavicencio representaba una amenaza directa para Fito y su imperio. Si se convertía en presidente, sus promesas de derrotar a las bandas podrían materializarse en acciones concretas: fortalecimiento del control carcelario, extradición de líderes a Estados Unidos, cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Para Macías, esto significaba la pérdida de poder, dinero y, quizás, el resto de su vida en una prisión estadounidense. El asesinato de Villavicencio fue un golpe preventivo, un mensaje a todos los políticos de Ecuador. Si se atreven a amenazar seriamente a los choneros, les espera el mismo destino. La reacción internacional fue inmediata. Estados Unidos declaró a los choneros organización terrorista, impuso sanciones contra Fito y otros líderes de la banda y prometió apoyo a las autoridades ecuatorianas en la lucha contra la criminalidad. Pero para el propio Macías, sentado en su cómoda celda en la cárcel Litoral, esta era solo una amenaza abstracta. Continuaba dirigiendo a los choneros, seguía ganando millones, seguía matando. Hasta que llegó enero del año 2024, el mes en que Fito protagonizó la fuga que convulsionó a todo el país. El final del año 2023 trajo una nueva amenaza para el poder de José Adolfo Macías Villamar. El gobierno ecuatoriano, bajo la presión de Estados Unidos y la opinión pública interna tras el asesinato de Villavicencio, decidió reforzar el control sobre el sistema carcelario y trasladar a los líderes de las bandas más peligrosas a centros de máxima seguridad con verdadero aislamiento. Macías, que de hecho vivía en la cárcel Litoral como un rey en su propio palacio, se encontró en la lista de los primeros candidatos al traslado. Se planeaba enviarlo a una prisión de régimen estricto, donde no habría ni teléfonos celulares, ni reuniones con decenas de abogados, ni celdas cómodas con televisores y aires acondicionados. Para Fito, esto significaba la pérdida de control sobre los choneros, la pérdida de ingresos, la pérdida de poder, y decidió actuar. Las circunstancias exactas de la fuga aún son objeto de discusión e investigación, pero una cosa no genera dudas. Fue una operación organizada desde dentro del sistema carcelario con la participación de funcionarios corruptos. El 7 de enero del año 2024, cuando la administración penitenciaria debía realizar un control programado de las celdas, se descubrió que Macías no estaba en su lugar. Su celda estaba vacía, la cama intacta, sus efectos personales desaparecidos. El pánico comenzó inmediatamente. El director de la cárcel Litoral contactó al Ministerio del Interior. Se movilizaron todas las fuerzas del orden. Se declaró el máximo nivel de alerta. Pero Fito ya había desaparecido. La versión oficial de las autoridades decía que Macías aprovechó el caos en la cárcel y logró salir por una de las secciones donde la vigilancia era mínima o inexistente. Pero los testigos entre los reclusos y fuentes anónimas entre los guardias contaron otra historia. Fito salió de la cárcel por la puerta principal, acompañado por 2 o 3 guardias que recibieron por ello de $50,000 a $100,000 cada uno. Lo subieron a un automóvil que lo llevó a una casa segura en Guayaquil, desde donde luego se trasladó a la costa, a su natal Manta, donde tenía decenas de escondites y podía contar con el apoyo de la población local, intimidada o comprada por los choneros. La desaparición del criminal más buscado del país se convirtió en el catalizador de una ola de violencia sin precedentes. Ya el 8 de enero, el día después del anuncio de la fuga, en todo Ecuador comenzaron disturbios masivos. En las cárceles estallaron motines. Los reclusos pertenecientes a los choneros y bandas aliadas tomaron a los guardias como rehenes, incendiaron edificios, exigieron su liberación o la mejora de las condiciones de detención. Simultáneamente, en las calles de las ciudades comenzaron ataques a comisarías de policía, explosiones de automóviles, tiroteos. El 9 de enero, hombres armados con máscaras irrumpieron en la transmisión en vivo del canal de televisión TC, en Guayaquil, tomando como rehenes a los empleados y amenazando con matarlos si no se cumplían sus demandas. La transmisión se prolongó durante 30 minutos.
Todo Ecuador observaba con horror cómo los delincuentes armados mantenían bajo amenaza a periodistas y operadores. Las fuerzas especiales asaltaron el edificio, liberaron a los rehenes y arrestaron a los agresores. Pero el mensaje ya había sido enviado. Los choneros y las bandas aliadas eran capaces de atacar en cualquier lugar y en cualquier momento. El presidente Daniel Noboa, quien había asumido el cargo solo 2 meses antes de estos eventos, declaró un estado de excepción de 60 días en todo el país. El ejército fue desplegado en las ciudades, aparecieron retenes en las carreteras y se impuso el toque de queda en los barrios más peligrosos. Noboa declaró públicamente el inicio de una guerra interna contra los grupos criminales, calificándolos de organizaciones terroristas y ordenando a militares y policía usar la fuerza para su aniquilación. Fue un paso sin precedentes. Por primera vez en la historia moderna de Ecuador, el gobierno declaró oficialmente la guerra a sus propios ciudadanos, aunque criminales. Pero la violencia no cesaba. Durante enero y febrero del año 2024, el país fue sacudido por una ola de asesinatos. Fueron asesinados un fiscal que se ocupaba de casos de narcotráfico, el alcalde de una pequeña ciudad que se había negado a pagar a los choneros, y varios policías y militares. En las cárceles continuaban las masacres, 14 muertos aquí, 20 allá. El número total de víctimas en los primeros 3 meses de 2024 superó las 200 personas. Ecuador se transformó en una zona de operaciones bélicas donde el Estado luchaba contra las bandas y las bandas entre sí y contra el Estado simultáneamente. La reacción internacional fue inmediata. Estados Unidos no solo confirmó el estatus terrorista de los choneros, sino que también incluyó a Fito en la lista de los criminales más buscados, prometiendo una recompensa de $5 millones por información que llevara a su captura. El Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció oficialmente los vínculos de los choneros con el cártel mexicano de Sinaloa y acusó a la banda ecuatoriana de responsabilidad por el tránsito de cientos de toneladas de cocaína dirigida al mercado norteamericano. Los países europeos reforzaron el control sobre los cargamentos provenientes de los puertos ecuatorianos, comprendiendo que una parte significativa de la cocaína que llegaba a Europa pasaba por Guayaquil y Manta. Pero para el propio Macías, todas estas sanciones, recompensas y declaraciones de guerra eran solo una abstracción. Se encontraba en libertad, se movía entre casas seguras en la costa, seguía dirigiendo a los choneros a través de canales de comunicación protegidos y continuaba ganando millones. Durante 18 meses permaneció inalcanzable, transformándose en leyenda y pesadilla nocturna del gobierno ecuatoriano hasta el 25 de junio del año 2025, cuando una operación especial de 10 horas en Manta puso fin a su libertad. Durante 18 meses, Fito permaneció como un fantasma que evadía a miles de policías y militares que rastreaban Ecuador en busca del criminal más buscado del país. Por su cabeza, el gobierno estadounidense ofrecía $5 millones. Las autoridades ecuatorianas desplegaron una cacería sin precedentes, instalaron cientos de retenes en las carreteras, realizaron miles de redadas en Guayaquil, Manta, Portoviejo, Chone y otras ciudades de la costa. Pero Macías parecía haberse disuelto en el aire. El secreto de su elusividad residía en que conocía el territorio como la palma de su mano. Era su costa, su provincia, su gente. Decenas, si no cientos, de habitantes de Manabí lo ocultaban por dinero o por miedo, sabiendo que la traición les costaría la vida no solo a ellos, sino también a sus familias. Macías se movía entre casas de seguridad pertenecientes a testaferros, cambiaba su apariencia, usaba documentos falsos, evitaba los teléfonos y celulares o utilizaba tarjetas desechables que tiraba después de una llamada. Pero incluso los sistemas de seguridad más perfectos tienen puntos débiles, y para Fito, ese punto se convirtió en su necesidad de comodidad y control sobre los choneros. No podía desaparecer por completo en la selva o las montañas. Necesitaba acceso a comunicaciones, a personas de confianza, a la infraestructura que le permitiera gestionar el imperio. Y esto requería una relativa estabilidad de posición. Hacia la primavera del año 2025, los servicios de inteligencia ecuatorianos, trabajando en estrecha colaboración con la DEA estadounidense y el FBI, comenzaron a estrechar el cerco de la búsqueda. El análisis de mensajes interceptados, los testimonios de miembros de los choneros arrestados, los datos de agentes encubiertos, todo apuntaba a Manta como el lugar más probable del refugio de Macías. El 25 de junio del año 2025, a primera hora de la mañana,
Una unidad especial de la policía ecuatoriana con el apoyo de militares inició una operación en el barrio central de Manta, en una manzana habitada por representantes de la clase media y alta. Médicos, abogados, empresarios exitosos. El objetivo era una villa de 2 pisos detrás de una alta cerca, formalmente perteneciente a un empresario sin antecedentes penales. Los agentes rodearon el edificio, bloquearon la calle, desplegaron francotiradores en los tejados de las casas cercanas. Se preparaban para una resistencia feroz. Todos sabían que Fito estaba armado y rodeado de guardaespaldas dispuestos a morir por su líder. Pero cuando las fuerzas especiales irrumpieron en la casa, no hubo resistencia. Macías no se encontraba en la casa misma, sino debajo de ella. Durante el registro, los agentes descubrieron una entrada cuidadosamente camuflada a un búnker subterráneo, habilitado bajo el suelo de una de las habitaciones. Una escalera conducía a una profundidad de algunos metros a un local de unos 30 metros cuadrados, amueblado como un apartamento habitable. Cama, mesa, computadora, provisiones de alimentos y agua, sistema de ventilación. Allí, en esta guarida subterránea, fue descubierto José Adolfo Macías Villamar. La operación para su extracción duró casi 10 horas. Las autoridades temían trampas, artefactos explosivos, túneles de escape. Pero al final, Fito se rindió sin disparar un solo tiro. Fue llevado a la superficie esposado, subido a un automóvil blindado y trasladado a una prisión de régimen severísimo, donde fue recluido en una celda individual bajo videovigilancia las 24 horas del día. Las fotografías del detenido Macías dieron la vuelta al mundo. Un hombre de 45 años, de estatura media, con un rostro cansado en el que ya no se percibía aquella bravuconería que se vislumbraba en sus fotos más antiguas desde la prisión. El gobierno ecuatoriano celebró la victoria. El presidente Noboa hizo una declaración sobre el hecho de que la era de la impunidad había terminado. Estados Unidos presentó de inmediato una solicitud de extradición acusando a Macías de tráfico internacional de drogas, transporte de cientos de toneladas de cocaína al territorio de los Estados Unidos, participación en una organización criminal transnacional y asesinatos por encargo. La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn preparó el acta de acusación que preveía la cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. El proceso judicial prometía convertirse en uno de los más sonados en la historia de la lucha estadounidense contra los cárteles de la droga. Pero la pregunta que ha quedado sin respuesta es: ¿la caída de Fito significa el fin de los choneros? La historia de los cárteles latinoamericanos dice lo contrario. Tras el arresto de Pablo Escobar, el cártel de Medellín se desintegró, pero su lugar fue ocupado por decenas de nuevos grupos. Tras la liquidación de la cúpula del cártel de Cali, llegaron el Norte del Valle, las FARC, el ELN y otros. Después del arresto de El Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa no desapareció. Lo dirigieron sus hijos, los Chapitos, y siguió funcionando. Los choneros no son un solo hombre, son un sistema forjado por décadas de corrupción, miseria, fatalidad geográfica y una demanda ilimitada de cocaína en los países ricos del norte. Según datos de finales del año 2025, los choneros continúan controlando una parte significativa del narcotráfico a través de Ecuador. Su guerra con los lobos no ha cesado. Las masacres carcelarias continúan. Solo en septiembre, 14 reclusos fueron asesinados en otro enfrentamiento. La alianza con el cártel de Sinaloa se mantiene. Las rutas funcionan. La cocaína fluye como ríos desde Colombia a través de los puertos ecuatorianos hacia el norte. Nuevos líderes ya han ocupado el lugar de Macías. Nuevos nombres han aparecido en los boletines policiales. Nuevos condenados gestionan desde las celdas el mismo negocio que Fito. La historia de José Adolfo Macías Villamar no es la historia de un solo criminal. Es un espejo que refleja los fracasos del Estado, que ha permitido que la miseria engendre ejércitos de jóvenes desesperados dispuestos a matar por dinero. Es la historia de la corrupción que ha impregnado el sistema de arriba abajo. Es la historia de la guerra contra las drogas que el mundo está perdiendo desde hace medio siglo, mientras la demanda de cocaína en Estados Unidos y Europa permanece inalterada. Fito se encuentra en su celda esperando la extradición, pero su imperio está vivo. Y mientras millones de personas al norte estén dispuestas a pagar por el polvo blanco, aparecerán nuevos Fitos, nuevos choneros, nuevos ríos de sangre que inundan las calles de América Latina. Ahora conocen la verdadera historia. La pregunta es, ¿qué piensan ustedes? ¿Es posible romper este círculo vicioso?
Escriban en los comentarios, pongan un me gusta si esta historia les ha hecho reflexionar sobre lo que sucede al otro lado de la frontera, sobre el precio de esa cocaína que se consume en los clubes de Miami, Londres y Barcelona. Porque cada raya en el espejo de un club nocturno es la muerte de alguien en Ecuador, Colombia o México. Y mientras no entendamos esto, los fitos nacerán una y otra vez.